Un desbalance de solo 5 milímetros en tu cadera puede causar escoliosis funcional y dolor lumbar crónico. Este ejercicio con bloque ayuda a corregir esa asimetría y descompensa la pelvis. Además, estirarás el psoas, el único músculo que conecta tu columna con tus piernas y que al acortarse puede aumentar tu producción de cortisol. Buenos días, mi nombre es Erika Yasmín Castillo Cuevas, soy estudiante de la Universidad Iberoamericana cursando la materia Biomecánica Articular y Prácticas. En este video, junto a mi compañera María Fernanda y Camila, les vamos a hablar sobre la cadera. No se dice la cadera, no. Se dice la articulación coxofemoral, una anartrosis que conecta la cabeza del fémur con el acetábulo del hueso coxal, estabilizada por una cápsula articular reforzada por ligamentos iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. Fácil y sencillo. Bueno, les voy a hablar sobre qué es la cadera. La cadera es la articulación esférica que une el muslo con la pelvis. Esta permite el movimiento entre la pierna y el tronco y esta soporta un peso adecuado a cada paciente. Hay un ligamento en tu cuerpo que tiene una función demasiado importante, que es el ligamento inguinal. Como su nombre indica, está en la zona de la ingle y conecta el pubis con el ilion, es decir, dos partes, como estás viendo, de nuestro hueso ilíaco. Pero la importancia de este ligamento no reside en esto, sino que reside en todo lo que va a pasar por debajo del mismo. Y es que tenemos uno de los músculos más importantes del cuerpo humano, que es el psoas mayor junto al ilíaco, el psoas ilíaco, que transcurre justo por debajo. Y no solo él, sino que también vamos a tener arteria, vena y nervio femoral. Tres estructuras que son trascendentales para la vascularidad y la inervación de nuestra pierna. Cuando hablamos de ligamentos, estamos hablando de los tres ligamentos más importantes que tiene la cadera. Estamos hablando del ligamento iliofemoral, pubofemoral y isquiofemoral. Cuando hablamos del ligamento iliofemoral, estamos hablando del ligamento más fuerte que tiene el cuerpo humano. Este también permite la extensión excesiva para que el paciente dé el paso hacia atrás. No va a dejar que el grado del paso hacia atrás sea más o sea menos a la que ésta la permite. Cuando hablamos del pubofemoral, esta se encuentra en la parte delantera e inferior de la articulación. Esta también evita la abducción y la extensión excesiva de la cadera. El ligamento isquiofemoral está localizada en la parte posterior de la articulación y esta también nos permite la extensión excesiva de la cadera. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis. Vamos a hablar sobre los grados que tiene la cadera. Cuando estamos hablando de un grado normal, hablamos aproximadamente de 60 grados. Cuando estamos hablando de una displasia de un paciente, esta es aproximadamente de 50 grados. Cuando hablamos de una displasia severa moderada, esta es menor de 50 grados. No nos va a permitir que llegue más allá de los 50 grados por la displasia que tiene el paciente. Es que la mayoría de luxaciones de cadera son hacia la zona posterior, es decir, hacia detrás. Esto se produce tras una gran flexión de la cadera y es muy común que la persona tenga varias recaídas sobre la luxación. Cuando nos referimos a los accidentes óseos, estamos hablando de una fractura de cadera, una luxación de cadera o ya sea una fractura de cuello femoral. En la fractura de cadera, de estas hablamos cuando el paciente se golpea fuertemente,
tiene una caída y este es el resultado de una debilidad ósea, porque se da por la osteoporosis que el paciente se le va desarrollando internamente. Cuando hablamos de la fractura del cuello femoral, puede ser también por una luxación del fémur, puede ser por una fractura del fémur, que ésta se conecta con la cabeza del fémur. Y cuando nos referimos a la luxación de cadera, que es muy diferente a la fractura de cadera, en la luxación la cabeza del fémur se sale de la cavidad de la pelvis. En esta también ocurre por traumatismos, por caídas, o ya sea en pacientes mayores, que es más fácil que se le desarrolle una colidiosis. Hola, mi nombre es Camila Velasco y hoy voy a hablarles sobre la cinética de la articulación de la cadera, un tema fundamental en biomecánica porque nos permite entender cómo las fuerzas actúan sobre estas articulaciones durante los movimientos del cuerpo humano. A lo largo de este video vamos a analizar qué tipo de fuerzas intervienen, cómo se distribuyen las cargas, qué músculos participan y por qué todo esto es tan importante para la estabilidad y la eficiencia del movimiento. Entonces, lo primero que tenemos que decir es qué es la cinética. En biomecánica, la cinética se encarga de estudiar las fuerzas y momentos que generan o modifican el movimiento. Es totalmente diferente a la cinemática, que solo analiza el movimiento sin tener en cuenta qué lo causa. Entonces, en otras palabras, la cinética busca responder a las preguntas como ¿por qué nos movemos así? O qué fuerzas están actuando para producir ese movimiento. Ahora vamos a hablar sobre la anatomía básica de la cadera. La articulación de la cadera es una enartrosis o articulación esferoidea. Está formada por la cabeza del fémur que encaja en el acetábulo del hueso coxal. Esta estructura permite movimientos en varios planos: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa. Su función principal es transmitir las fuerzas entre el tronco y las extremidades inferiores, proporcionando a la vez movilidad y estabilidad. Son tres fuerzas las que actúan sobre la cadera. Principalmente tenemos la fuerza del peso corporal, que siempre va hacia abajo debido a la gravedad. Después tenemos las fuerzas de reacción del suelo, que se generan cada vez que el pie hace contacto con el suelo y se dirigen hacia arriba. Y tercero, las fuerzas musculares, que provienen de los músculos que rodean la cadera, como los glúteos, el psoas ilíaco, los aductores y los isquiotibiales. Estas fuerzas trabajan en conjunto para mantener la estabilidad de la pelvis y permitir el movimiento. Durante la marcha, por ejemplo, las fuerzas que actúan sobre la cadera pueden ser de 3 a 5 veces el peso corporal, y durante actividades intensas como correr o saltar pueden llegar hasta 10 veces el peso corporal. Ahora vamos a hablar de los momentos de fuerza y control muscular. Los momentos de fuerza son los giros o torques que se producen alrededor de la articulación por la acción de los músculos. Por ejemplo, durante la fase de apoyo de la marcha, el glúteo medio genera un momento de fuerza importante para evitar que la pelvis se incline hacia el lado contrario.
En la fase de oscilación, cuando la pierna avanza, el psoas ilíaco actúa para flexionar la cadera y mover el miembro inferior hacia adelante. Si alguno de estos músculos falla, se altera la cinética. Y un ejemplo clásico es el signo de Trendelenburg, que aparece cuando el glúteo medio es débil y la pelvis cae del lado opuesto al apoyo, totalmente. Y este tipo de desequilibrio genera un aumento en las fuerzas articulares y puede provocar compensaciones en la columna o en la rodilla. También tenemos que hablar de la distribución de cargas. Durante la bipedestación, es decir, cuando estamos de pie, cada cadera soporta aproximadamente la mitad del peso corporal. Pero cuando nos movemos, la historia cambia por completo. En la marcha, las fuerzas sobre la cadera aumentan de 4 a 5 veces el peso corporal. En la carrera o el salto, pueden llegar hasta 7 veces o más, incluso más. Cuando estamos apoyados sobre una sola pierna, el glúteo medio debe generar una fuerza muy grande, incluso el doble del peso corporal, para mantener la pelvis estable. Esta gran demanda explica por qué la musculatura de la cadera es tan importante para prevenir lesiones. La importancia de comprender la cinética es fundamental para distintas áreas. En la rehabilitación